Okay. Saludita Gloriana, ¿verdad? Qué bonito. Ok. Siempre bajo la gloria del Señor Glorianita. Qué lindo, que me la bendiga a todos, Jesucristo, ¿verdad? Saludos a sobrinito. Ya hizo la primera comunión. Ya hice la primera comunión. ¿Quién hizo la primera comunión? Sí, No está. el sobrino de Gloriana. Yo esperaba un background story de esa invitación, mae. Ah, no, es puro entretenimiento. Puro entretenimiento. Cuando trabajas como DJ, usabas micrófono para algo. La verdad, no. ¿No? No, nunca hablo así. Pero antes de... ¿Los DJs suelen hablar? Sí, hay de todo tipo de DJs. Sí, que hablan ahí. Yo hablo por micrófono todos los días porque hay clases, por clases virtuales. Entonces, Ajá. sí. Él es mi amigo Mauricio Avilés, profesor, ingeniero en computación, DJ. No sabe cuando una pregunta es en serio. Pero como DJ no, curiosamente. Mae, hay un tornillo que yo Yo estoy viendo tengo, que se yo cayó tengo, de que de una yo tengo silla. una pregunta. Porque yo he hablado con bastantes personas que han recibido clases virtuales, ¿verdad? Él es mi amigo Moisés Maita, comediante, improvisador. Participó en las Olimpiadas de Matemáticas. No Y- importa, ahorita. Si se cae un tornillo, no va a Con ser... razón sentía que me iba como para allá, sí se está abriendo. Ah, sí, es la silla. Bueno, hagamos... Sí, lo bueno es que Pablo... Lo bueno es que Pablo Pérez tiene un seguro de vida Socraticus, ¿verdad? Que le dio el INS de $100 millones. Para que deje de grabar. Pero si hay algo que tenemos los artistas es que somos necios. Y las armó en actitud de voy a armar estas sillas. Voy Yo a dejar que esto soy así el hombre, para que o las algún día armó en pase algo actitud- gracioso. Ok. O las armó en actitud Ok, de bueno, no todo me lo este tienen que recordar incidente cada que 3 acaba de años. ocurrir, el incidente de la silla, ustedes no van a creer de quién fue culpa. Fue culpa de Pablo Montoya porque fue el que armó las sillas. Esto Una fue lo cosa más que pasó. Pablo Montoya no hace bien. Oh. Ah, Pero fíjate, Jiménez si lo hubiera armado bien. qué sucio, mae. Yo tenía una pregunta que era más o menos relacionada a lo que ustedes estaban diciendo, pero no Usted sé nada si más es el haga las tema. preguntas y va a anunciar ok, cada perfecto. pregunta, mae. ¿Verdad? Perdón por pedir perdón. No, que yo he escuchado a muchas personas y he hablado con bastantes personas que durante la pandemia, yo tuve la suerte de que llevé el último curso de la U, así literalmente antes de graduarme, en el cuatrimestre que terminó en el 2019. Entonces cuando se vino la pandemia ya yo estaba fuera. Yo no la vi venir. Ajá. Pero pues muchísimas personas como estudiantes, porque la mayoría de personas que son estudiantes dicen, es que yo me quiero matar. Y lo decían desde el primer cuatrimestre de la universidad cuando la pandemia parecía que era el fin del mundo. No me quiero imaginar ahora, pero no tengo la perspectiva de cómo es si para los estudiantes, y seamos honestos, no es chivísima llevar clases virtuales, ¿cómo es para los profes? Es que como que el cambio fue muy abrupto, ¿verdad? Fue como Sí. de pronto había que empezar a dar clases así. Yo, por lo menos, nunca había trabajado de esa manera, Ajá. de forma remota dando clases. Entonces el proceso de adaptarse, porque uno quiere como replicar lo mismo que estaba haciendo en la clase y hacerlo virtual, pues Qué loco, es sí. complicado. Ese es el Y primer... para los estudiantes debe haber sido, es todavía Sí, es, sí. feo porque están viendo al profe adaptándose. Entonces, si el profe se adaptó bien, pueden tal vez empezar después de un tiempo a decir, no, al rato ya me siento mejor. Pero si el profe no se adaptó, entonces va a ser una miseria para siempre. Entonces, Uno como profesor tiene que transmitir... Yo también soy profesor, así es que voy a tomarme la libertad de contestar también. Claro, Pablo Pérez, por favor. Además de comedia, pero Ilústrenos. soy profesor, no como Ilústrenos. Mauricio, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo creo que es importante es como transmitir esa seguridad que aunque uno... la ventaja es que si uno es medio computín, ya en algún momento ha tratado de hacer una videoconferencia y ya como que ha pensado un poco, ha peloteado un poco cómo hacer una vara de ese tipo, o sea, cómo entrarle como a video y transmitirlo y eso. Ujú. Entonces se me hace como que si uno tiene cierta seguridad, parece que uno sabe lo que está haciendo,
me parece que eso también influye mucho en que la gente la pase bien, ¿verdad? Porque la pase bien y no sea tan aburrido, más bien puede ser que sea como más, o sea, puede ser que sea interesante para la gente que que no le cuadra socializar ni nada, Ajá. que sea más interesante la clase de esa manera. Pero sí hay que transmitir como mucha seguridad y uno al principio, bueno, yo no sé a vos cómo te va, pero yo uso un pichazo a la pizarra. O sea, cuando yo hago clases en vivo, uso un pichazo a la pizarra. Sí, Entonces, yo también, claro. eso es o sea, yo no soy de PowerPoint, sino soy de pizarra Claro. y de rayar. Voy y escribo Igual y yo. hago el apunte. Mae, entonces al Y además como que principio, ocupa el cuerpo, ¿no? Porque voy dando exactamente. información, pero el cuerpo lo tengo ocupado, entonces no tengo que estar pensando en No, ¿qué y hago con además, esto? yo me muevo, o sea, como que yo hago mucho gráfico y me muevo mucho y hago como una actuacioncilla para dar los énfasis y todo eso. Entonces pasar de eso a estar sentado, así como, es En la como, cámara. exactamente, encuadrado, entonces es como muy, como que uno se reprime mucho. Y entonces uno al principio, no sé si te pasó, querías una cámara para la pizarra, nunca, o ya pensaste directamente en una pizarra electrónica. Sí, verás que yo por estar probando cosas tenía una tableta de estas de dibujo. De dibujo. Nunca la había logrado usar bien. Pero cuando me vi forzado, yo dije, necesito mi pizarra, ¿qué hago? Me di cuenta que mismo PowerPoint, de ahí uno puede dibujar encima. Claro. Y al principio es súper tieso así, pero espantoso. Ya después de, ¿y cuántos llevamos? Casi 2 años así. Ajá. Ya van casi 2 años de Escribo pandemia. para adelante, para atrás, hago dibujos, hago diagramas, hago todo. Entonces, eso fue lo que sustituyó la pizarra. Sin pizarra yo no puedo. Ese diagrama del meme que te sacaron que es un diagrama muy bonito, por cierto, ese es en PowerPoint. Eso está en PowerPoint, sí. Bueno, Pero es básicamente hecho a mano. ajá, pero es un fondo negro y el diagrama, yo no sé si lo encuentro lo pongo y si no, no lo pongo. Sí, yo de qué están hablando. Le hacen un meme a este tema de los estudiantes seguro y entonces que tiene que ver con lo fácil que es lo que... Entonces, mae, es un diagrama que es muy chiva porque está como muy... O sea, yo no entiendo ni verga de lo que significa. Pero Ajá, digamos, se ajá. ve como un dibujo equilibrado con un montón de carajadas y es un diagrama muy bonito hecho en una pizarra electrónica. Este más explicándolo, ¿verdad? O sea, este más lo dibujó y es como porque parece, o sea, no sé qué dice el meme, pero el hace... meme decía como... Y así o más claro, chicos. Exactamente, Y algo así. No, es que el diagrama es un desmadre, así es un montón de líneas por todos lados. Ajá. Ha sido más Bueno. claro, chicos. Pero yo vi ese, mae, yo dije, mae, qué bonito acabado de qué bonito acabado de esa pizarra. No, lo Ese. que hago es agregar como diapositivas nuevas en blanco o en negro. ¿En negro? Y dibujo Ajá. ahí. Ah, está bonito en negro, Entonces, mae, me ha gusta. funcionado bastante bien, sí. ¿Vos qué? ¿No te ha tocado dar clases de impro en... No, yo he dado muy brevemente talleres de impro y un par de stand-up, pero de lo que hubo incursión en la improvisación virtual, y como yo soy una persona que, y aunque parece irónico en este caso, y luego en serio, sí toma buenas decisiones, no participé de la improvisación virtual, Ajá, ajá. porque yo me quiero, y no funciona. A mi parecer, respeto mucho a toda la comunidad internacional de improvisación que lo intentó, Ajá. pero no funciona. No son los mismos mecanismos, no, o sea, no está el equipo técnico como para yo empezar a creerles que funciona. Entonces, no, y lo mismo con el stand-up. Me ofrecieron como 2 o 3 veces como hágale stand-up, haga comedia frente a una cámara. Y dije, no, gracias. Tal vez si alguien... ¿Con quién era que hablaba de esto? No, creo que fue con Víctor, no sé quién, el otro día en el Frente a la Plaza, que si hubiera llegado 2 pinos, la Coca-Cola me dice, tome 300,000 pesos para que me haga... Yo, obviamente, ¿verdad? Ahí no me importa quererme, ¿verdad? Pero... Sí, no es una cuestión de autoestima, es de plata. Es una No. cuestión más de plata, sí. Entonces no hubo suficiente incentivo para O mí sea, la plata, para intentar hacerlo. plata compra autoestima. Plata compra autoestima Sí, en eso es- ciertos casos. No, en ciertos casos no. Yo creo que, bueno, en mi caso, todos. O sea, es como, ¿qué quieren que haga?
Sí. Sí. ¿Cuánto? Uno siempre trata como de mantenerse como, ok, voy a ser honesto con esto, pero hay veces que uno sí dice, no, es que tampoco yo como aire, man. Entonces sí hay muchísimo. Pero la realidad es que no hay como gente diciendo, uy, tome Moisés, 500,000 pesos para... No, man. Entonces, si de por sí no me lo ofrecen... ¿Vos no tenés una fila de gente diciendo, tome 500,000 pesos para...? No, pronto. Deme Vos- 15 años. Vos sí, Mau. Mae, la impro, el problema que tiene, yo creo que es virtual, es el timing, porque usted necesita que el otro le conteste para devolverle, ver la reacción, Sí. y ahí está la reacción generándose con un delay. Entonces, tal vez lo que podrían hacer es como, o sea, lo que me parece que les ha tocado hacer, que suena súper artificioso, pero es como decir lo que hay que decir y darle como muchísimo tiempo más a la y después Se pierde una cuestión del ritmo, sí. Porque, el ritmo se pierde, o sea, porque hay que... usualmente la improvisación teatral o pues, el teatro en sí es interacción de personas y son diálogos, ¿verdad? Son acciones, pero son principalmente diálogos. Entonces hay una cuestión en que la parte del internet y el equipo técnico limita. Entonces, la vez que sí vi improvisación en vivo que me gustó online, era improvisación que se trataba como muy de historias personales, de relaciones entre personas, light, por decirlo de una manera, en el sentido de que no hay alguien golpeando a alguien, no hay un asesino, que no hay un superhéroe que va volando, sino que es muy realista. Y pretendía ser justamente una llamada de Zoom. Entonces, claro, utiliza el mismo formato para justificar la historia que se está dando. Entonces, Claro. era una llamada de Zoom en la que, no sé, una relación de pareja a distancia hace mucho tiempo, finalmente decide terminar. Entonces, es como, claro, qué bonita esta historia, qué bonita esta escena. Fuera de eso, hubo intentos de hacer lo que se hace en la impro normal, pero adaptado a una cámara, una persona en Costa Rica, otra persona en Guatemala. Y la verdad es que a mí personalmente Se estrelló. no me gustó porque de ahí no funciona de la misma manera. No me parecía que fuese un producto que entretiene. Que por supuesto el producto que entretiene en otro formato, en otro cómo, sí le creo que funcione, pero pienso que jodía bastante. Es un problema tecnológico eso del ritmo, o sea, es un problema de velocidad de transmisión de datos. Yo sé, ahora, una persona que trabaja en informática, porque yo soy soportista desde hace muchos años, y entonces cuando uno es informático le preguntan cosas que no están relacionadas, o sea, porque es informática, es muy grande. Exactamente, es muy grande, o sea, uno se especializa en ciertas cositas. En una cosita, sí, exactamente. Mínima. Sí, uno puede saber de un montón de cosas, pero entonces muchas veces las respuestas aquí van a ser no es mi área de expertise, pero digamos, yo le voy a hacer las preguntas, y Moisés también le vamos a hacer a usted las preguntas que le haríamos, mae, a Elon Musk, mae. O sea, si usted no las puede responder, o sea, si no sabe o no es su área de expertise, no hay problema, güey. Entonces lo quitamos de esa silla y ponemos a Minder. De por sí, ingenieros informáticos hay un pichazo. Entonces, cuénteme, ¿por qué se cayó Facebook e Instagram? Era justamente, esa es una de las preguntas que este mae la tenía, es una preparación que nos tiene. Qué bueno. Con el PowerPoint. No, mentira. ¿Tenías una idea? Bueno, yo Así, la más remota idea. Yo sé que hubo un problema con algo de la red y que los servidores de Facebook no eran visibles desde el mundo exterior y que esa torta que se la jaló duró bastante rato en poder restaurar todo eso, pero ya como meter en los detalles de listas, de no sé qué, de dirección, eso yo no lo conozco bien, pero sí sé que fue una metida de patas súper grande que le costó millones de dólares a ellos claramente y a un montón de gente que usa las redes y que trabaja con eso. Yo perdí, ese día iba a hacer una venta que... Sí, ese día tenía un show. Yo tenía la fila de gente que me iba a ofrecer 500,000. Sí, y solo ese día iba a estar. Estaban en Facebook en fila. Ahí, man. Y se me cayó. Ese día sí hicimos fila, Pérez. Mae, pero así, ese es su nivel de conocimiento. Una vara de la red y ya. Llegó, exactamente. Ya. Hijo de puta, mae. Sí. Porque, bueno, ahí, ok, voy a tratar de explicar hasta donde sé lo que dijeron que pasó, ¿ok? En internet
esa cosa por la que nos están viendo, Esa hay una nube. vara que se llama, exactamente, vamos a empezar por ahí. ¿Qué en es el cielo. Internet? Sheldon Cooper, explicando. Ok, cuando, digamos, todas las computadoras que se conectan a Internet y todos los dispositivos que no son computadoras tienen una especie de cédula, ¿ok? Que se le llama dirección IP. El protocolo se llama TCP/IP. La dirección IP es como la cédula, el número de reconocimiento con el que un dispositivo se reconoce a nivel mundial. Todos tienen un número diferente, es una dirección IP. Y así es como Internet sabe quién se está conectando de qué lado y le pasa la información a través de ese número de cédula. Porque las computadoras pueden ser que conozcan más de números que de... O sea, están más cerca de números que de nombres. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que hay un protocolo que se encarga de decir que número de cédula es pablopérez.com, que el dominio ya me lo ganaron. Que no Entonces, soy yo. se agradece. Que por si no es mío. Por si no es mío. Pero digamos, el número, entonces, eso se llama DNS. Los DNS son Domain Name Server. Los servidores Eso sí lo sé. de dominio de nombre, muy bien. Entonces, ya sabemos TNS, yo creí que que eran donas. de todo esto le suena nada de esto que les estoy nacidas. diciendo. Esto sí, todo eso sí le suena. Sí, O sea, claro. eso sí lo tiene que haber Sí, escuchado sí, en sí, algún sí, momento sí, de la sí, puta vida, ¿verdad? ¿Usted le suena de algo todo eso? No, o sea, expliqué lo ma- suficientemente más o menos para que hasta aquí se entienda. Medio he sabido que son las direcciones IP, pero a profundidad no. La dirección IP, básicamente, entonces los DNS, Sé que es un son los que identificador. traducen direcciones IP a nombres, fueron los que se cayeron por una putada que se llaman las tablas BDS. Las tablas BDS, no sé qué Buenos. mierda son. Hasta aquí llegó mi nivel de conocimiento. Entonces, a alguien le tocó agarrar unas tablas que son las tablas BDS y ponerlas, cargarlas. Las cargó de forma remota en los servidores. Muchas veces cuando uno carga mierdas en los servidores, o sea, pone a funcionar algo, no funciona. No funcionan. Entonces, en este caso, bajó los servidores DNS. Los servicios DNS se fueron al suelo por esas tablas que actualizaron. Entonces, no podían corregir ese error porque no estaban físicamente en los servidores. Entonces, hubo un grupo de gente que porque pandemia, hubo un grupo de gente que tuvo que irse para donde estaban los servidores, volar, que son los que podían hacer, y meter las tablas a pata. Posiblemente a pata, no es como que se pusieron ahí. Bueno, tal vez sí, puede ser que haya una parte de conectaron digital. el teclado de la... Pero del posiblemente a pata, sí. Un pedal ahí. Posiblemente era como que había que ingresarlas físicamente en una memoria USB las tablas y copiarlas en la computadora y después dejarlo que cargara. Entonces parece que eso fue lo que atrasó la vara. Pero sí esa fue la cagada que se jalaron. Sí, por ahí había escuchado que ni siquiera podían entrar al edificio porque el sistema para No reconocía los- autenticación Porque usaba los- esos badge. nombres también. Porque los DNS, no estaban exactamente, los activos. DNS estaban, al estar los DNS caídos, entonces más o menos por ahí andaba la mierda de Facebook. Ahora, la pregunta que yo tengo aquí es, mae, puta, qué fuerte, mae, una cosa de estas que dure, o sea, Unas horas. más horas, o días, o semanas, una semana, que dure una semana, es un grave problema. Ahora, un problema tecnológico, ¿qué problema tecnológico más bien, se traería abajo un pichazo de servidores como Facebook por una semana? O sea, es muy difícil, digamos, a nivel informático es difícil. Silvia tiene una pregunta más importante que esto que estamos hablando. Así es que dale, Díganos por favor. su pregunta y yo que tengo el micrófono la repito como si fuera usted. Entonces voy a hacer Silvia. ¿Por qué cuando uno mueve el mouse a la derecha, la flechita en la pantalla se mueve también a la derecha? No sé. ¿Usted sabe explicar eso? Pues sí, Ok, por favor. porque el mouse es un dispositivo de entrada que detecta movimientos en dos ejes. Entonces, Nice. Ajá. lo refleja en la pantalla. ¿Esta pregunta es en serio? Sí, es en serio. No sé, sí. Entonces,
No sé, es que de pronto sentí como que estaba vacilando. Que estaba jodiendo. No, sí. Entonces, cuando detecta el movimiento en el eje así del mouse, de hecho, los mouse viejos son más interesantes que los de ahora, son con luz, ¿verdad? Son Con- ópticos. ajá. Los de antes traían una bolita, uno lo abría y uno podía ver que en serio tenía dos rodillos. Un rodillo es para detectar el movimiento en eje X y el otro en el eje Y. Entonces, cuando usted mueve el mouse, el movimiento físico se traduce a una señal y le dice a la compu en dónde o el desplazamiento que tuvo el mouse con respecto al lugar que tuvo antes, y eso se traduce en un movimiento del cursor en la pantalla. Perdón por decir que sí era un chiste. Sí, perdón. Muchas gracias. Vengo de un mundo diferente. Perdón. Es que eso pasa, digamos, con lo que es la divulgación, que a veces la gente es como, o sea, como a Edgar Murillo nos contaba que el mae estaba trabajando la vara de la media docena en la película, y que un mae le dice, mae, enciendan una luz, y entonces el mae enciende la luz y que pasa una imagen en la cámara de verse muy mal granulada y toda la vara a hacer una imagen súper buena. Entonces que el mae le dice al tipo de cine, puta, ¿cómo influye la luz en la imagen? Y dice el que el mae, mae se le quedó viendo como No, huevo. Ahora, ¿Usted qué cree que es una imagen? ahora es un poco, Claro. eso está bien. Lo que pasa es que eso es una cagada, porque justamente la gente tiene esa duda, porque mae, o sea, uno da por sentado el conocimiento de los otros, el conocimiento Sí, básico. totalmente. Y eso hace el darlo por sentado como educador, digamos, o como divulgador, eso hace que la gente no pregunte cosas básicas para entender cosas más profundas. Y es una cagada. Entonces, yo no me tomo ninguna pregunta que me hagan, por más hijueputamente básica que sea. La suya no era tan básica, era como en un nivel básico. Era válido. Ajá. Exactamente. De hecho, era literalmente bidimensional. Que dice Richard Feynman que algo que uno conoce bien tiene que ser capaz de explicarlo fácilmente. Fácilmente y Diferentes rápido, niveles, sí. 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 Ya estamos. Yo les tenía la pregunta ahorita que decía como esto de que si las preguntas son tontas o no, que más bien a mí me pasa muchas veces, o con casi todo lo que yo sé o lo que yo hago, que no hay muchas cosas que sean como muy específicas, pero digamos, sí trabajo como en cosas de fotografía, en cosas de video, y me encanta como la parte de editar foto, de editar video y demás. Y como saber cómo tratar una imagen para mejorarla, digamos, como para decir, ok, esto está muy oscuro, le subo a las sombras, le subo esto, le subo la exposición, cambio que las sombras tengan un tinte más de azul y así demás, digamos, como de la parte de corrección de color. Y que tal vez alguien más de afuera ve eso y dice como, ay, qué chido, usted que sabe un montón. Y yo por dentro siempre pienso como, o sea, yo pienso que cualquier persona que medio lleve un cursillo de 1 hora, un buen cursillo, o sea, cualquier persona se va a dar cuenta que yo soy una estafa, man. O sea, esto lo podría hacer cualquier persona, man. Que yo digo, esto genuinamente no me parece. Por ejemplo, a mí las cosas de computación siempre me han parecido cosas súper complicadas que yo digo, yo no sé, o sea, por favor, alguien que me ayude. Es como, es que la compu dice que está para, yo no sé, por favor, alguien que me ayude, porque no. Pero con cosas, no sé, de esto, de video, de grabación, incluso con cosas de comedia, yo digo, esto es facilísimo, Rasta. O sea, si usted supiera nada más, que yo supiera que yo soy una falsa, una estafa. Sí. Eso es un poco síndrome del impostor, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero a la vez yo digo, es que ¿será que sucede en todos los ámbitos? Como por ahí va ustedes sienten que ustedes digan, sí, la verdad es que esto cualquiera. Sí, lo que pasa es que, yo pienso que sí tiene que suceder en todos los ámbitos. Lo que pasa es que a mí me parece que vos te has sentido indigno de ser profesor. Sí, hace unos minutos. Sí. Me hicieron una pregunta y yo, ¿por qué? ¿Qué es esto? Exacto, se está pensando, eso me trae abajo toda mi formación. ¿Cómo se? Hágame preguntas, yo creo. Está bien, voy a pensar. Es un hongo. Yo estoy hecho con Oh. No, pero también me ha pasado eso, como que a veces siento que lo que uno hace, y uno lo ha hecho tanto tiempo y tal vez lo hace con facilidad, siente que no es nada, o sea,
que cualquiera lo puede hacer y entonces a veces se siente así. Eso que vos decís, síndrome del impostor, que como que lo que yo hago en realidad no es importante y que yo más bien pienso, la gente va a pensar que yo no hago nada. Que yo paso ahí todo el día viendo, qué sé yo, redes sociales, leyendo el correo, viendo el teléfono. No, pero como que vos digas, mae, porque le estoy enseñando, o sea, esto cualquiera lo podría enseñar. O sea, no sé, esto cualquiera lo podría enseñar o más bien, ellos podrían extraer esta información de un libro o de internet. No tengo por qué estar aquí. No sé, ese tipo de nota. Pues, vieras que yo sí soy más de la filosofía de que una persona le explique a uno y le responda a las preguntas que está haciendo es mucho más rápido que estar leyendo y averiguando todo, porque uno tiene que recorrer mucho espacio, mucho conocimiento, leer muchos capítulos, ver muchos videos o que sea donde está la información para llegar tal vez a satisfacer esa duda, que era muy puntual. Muy puntual. Y listo, ya sé, ya me voy, ¿verdad? Ya entendí. Entonces yo sí creo que hay una persona que te guíe en llegar al conocimiento es súper importante. ¿Se puede hacer solo? Se puede hacer solo. Sí. Y ahora hay mucha gente que pues produce material audiovisual en YouTube y en otras redes para que la gente aprenda, pero igual tenés el asunto de que ellos te están explicando. No te responden en el momento de la pregunta, pero es más cercano que nada más... ahí están los PDFs, léalo. Sí, que un video que vaya como este cuadrito va aquí y esto, así que un video completamente... Sí, pero igual... Cuando es una persona... Sí, yo también siento eso, que uno... A mí me sirve muchísimo más tener a alguien que me guíe, aunque me encanta totalmente aprender cosas solo. Si llega un momento en que uno dice como, ¿a quién le puedo preguntar? Pero a la vez que no me cobre, porque entonces yo ocupo un profe, pero ocupo a alguien para poder preguntarle esto. Ajá. Es muy loco porque a mí, o sea, yo justamente mi duda viene a raíz de que yo soy, o sea, no sé, o sea, en este aspecto a veces me siento como una persona horrible porque yo soy autodidacta. Ahora, o sea, me gusta, soy autodidacta, que es diferente a ser empírico, ¿verdad? O sea, ser empírico uno va y hace la vara como pueda y se agarra. Empírico en Photoshop, por ejemplo, es un mae que agarra Photoshop, lo abre y empieza a tocarlo. Y a ver qué. Autodidacta es que agarra y empieza a ver videos y empieza a tocarlo, entonces es una combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, digamos, yo soy muy autodidacta en ese tipo de cosas, aunque sea alguien que te explique, sigue siendo uno autodidacta, ¿no? Y cuando voy a una clase, digamos, recuerdo cuando estaba en la U en psicología, la nota, digamos, lo que yo quería de mis profesores era esto, usted tiene un montón de conocimiento en su cabeza, quiero que ese conocimiento ponerlo quiero toda la mayor cantidad de cosas posible y ponerla en mi cabeza. Eso es lo que quiero de usted. No me interesa su vida personal, no me interesa su experiencia, no me interesa, nada de eso me interesa. A mí me interesa el conocimiento. O sea, ese conocimiento necesito que usted me lo diga y que me lo diga lo más pronto posible. Rápido, sí. Yo veré si lo puedo aplicar o no, ¿ok? Después empecé a dar clases, ¿verdad? Y empecé a estudiar un poco lo que es educación y toda la nota de lo que es el fenómeno epistemológico, que es la transmisión de la educación o el conocimiento. Y me di cuenta de que estaba siendo un idiotita, porque el proceso de educación en ese nivel es completamente distinto a eso. O sea, yo no puedo, primero que nada, entonces al principio yo trataba de hacer lo que a mí me gustaría trataba de hacer lo que a mí me gustaría que me hicieran, que era le entregaba un pichazo de información a mis estudiantes, mae, y después les ponía a hacer práctica porque ya tienen la información y es lo que yo haría, ¿verdad? Entonces, entonces era como, mae, aquí yo no estoy vendiendo aire, mae, yo estoy vendiendo aquí un pichazo de información comprimida, mae. Entonces, cuando me asesora mi madre, que es máster en educación, y ve el programa y ve lo que estoy enseñando, la madre me dice, no,
usted no está dando un curso para principiantes, ma, por eso porque parte Se les de mi salían. claro, porque Sí, parte sí. de mi queja, digamos, y porque fui a buscar asesoría porque, madre, se me volaban. Sí, a medio man. curso se me volaban. Sí, Y claro. digamos, Patrick, que la vamos a invitar, psiquiatra, me decía, madre, yo estudié medicina y después estudié para ser psiquiatra y esto es más difícil que mi carrera, decía la mae. Y yo decía, mae, esto no puede ser. O sea, otro profesor dice, mae, sí, mae, esta vara no es fácil. No es fácil, mae. No, pero es que aquí el problema es que yo lo estoy haciendo más difícil de lo que debería fucking ser. Y no lo estoy haciendo divertido. Y es un puta curso de comedia. Entonces ahí fue donde yo dije, mae, Claro, tengo que come replantear. on, Wow, necesito replantearme sí. las cosas, Sí, claro, ¿entiendes? sí, O sea, sí, sí. si algo tiene que ser divertido es un curso de comedia, aunque sea un poquito. O sea, no es que se van a pasar cagados de risa, pero mae, tiene que ser un poquito divertido. Mae, entonces ahí fue donde yo empecé, digamos, a predigerir el material y empezar a pensar así como, mae, ¿cómo se lo explico a alguien que tiene 10 años? ¿Cómo agarro este Un concepto? cuidado para quien recibe y no solo de quien da. Que es como, porque toda la gente va a consumir la información diferente. Eso es una hora muy, muy curiosa que pasa con los poquitas veces que he tenido interacción con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es que todas las personas aprenden diferentes. Y sobre todo, eso es algo que dice Chris, mi novia, que también estudió esto, es como, es que los niños y los adultos y las personas en general aprenden muy diferente. Y es muy fácil para uno que ya sabe, justamente hablando como en esto que decía hace rato, ¿no? Que yo digo, es que yo siento que esto que yo ya sé, cualquiera lo podría saber. Entonces, muchas veces uno siente que lo de uno no tiene valor, por así decirlo, que tal vez es de muy fácil comprensión, y a la hora de compartirlo, la gente dice, no, suave un toque. Entonces, sí me he topado esos momentos en los que uno dice, ok, esto que para mí es sencillísimo, este concepto de, no sé, en la comedia, ¿no? Hay una frase que requiere eventualmente una incongruencia que genera la risa. Para la gente que tal vez no está familiarizado, uno tiene que entender que uno tiene que bajarle ahí el ritmo y entrarle por otro lado, porque de verdad hay conceptos que no. Entonces siempre eso, y otra cosa que decía un profesor que de hecho ahorita está en el país, Omar Galván, argentino, nos decía como, uno como profesor siempre uno nota 10 cosas que corregirlo, que acotarle al alumno. Dígale solo una. No le corrija todo lo que Todo usted de le ve un mal, solo. porque si no la persona... Porque claro, ya uno sabe, y desde la perspectiva de que cuando ya uno más o menos sabe, es difícil tener la perspectiva de quien no sabe, de quien está de cero ante esta información, ante este conocimiento. Entonces como muy, muy loco todo ese proceso. Sí, en educación hay un concepto que se llama la zona de desarrollo próximo, algo así, de un mae ruso, Vygotsky creo que se llamaba. Este educador decía que los niños, pero hoy yo creo que lo extrapolamos a cualquier edad, tienen, digamos, una zona donde hay que acompañarlos, que tienen que estar con alguien que les diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero hay un punto donde ya no necesitan tanta ayuda, sino que lo que necesitan es como acompañamiento. Y a partir, si logran llegar a ese punto, que es la zona de desarrollo próximo, logran despegar ellos solos. Entonces, eso es una hora que yo trato de seguir cuando estoy dando clases, que es acompañar a la gente en cosas sencillas, porque eso es lo que más traba a la gente al inicio. Que se encuentran un problema, ay, es que no puedo, soy un tonto, no puedo, ya pasé toda la noche viendo y era tal vez un error mínimo. Entonces, tratar de estar como acompañando en ese momento para que los más vayan viendo, eso no es nada, eso es nada más, vea, quítele esto y ya funciona. Ah, bueno, pura vida. Entonces, ¿estaba bien? Sí, estaba bien, solo que ese pequeño detalle que estaba haciendo que no avanzaras. Entonces, acompañar a la gente hasta cierto punto, y si uno está por ahí presente como para decirle, no, intenta esta otra cosa, haga algo, un toque diferente, o piénselo de esta otra manera, arrancan y se van. Entonces, esa vara... Y también la influencia que tuve mis profes en la U, que daban las clases así como estabas describiendo. Claro. Así, que aquí está todo el libro, aquí están los capítulos 1, 2 y 3 para el jueves, y hay quiz, y llega uno y le pregunta, pero no sé, es que yo no entendí las lecturas, salado, ¿verdad? Vamos. No entendí las lecturas, o sea, eso es lo que uno no entiende, que no entiendan, o sea, es como, ¿cómo no entendió las lecturas? A Ahí usted está. le gusta esto, y aquí están las palabras ordenadas de forma tal
para que usted Porque no pueda entendió, sí, exacto. contestar esta simple pregunta. Esa fue mi motivación eventualmente para hacerme yo profe. Yo decía, ¿cómo? Tiene que haber una forma de enseñar Qué bueno. esta cosa que no sea así. Eso es total, eso es O sea, totalmente. yo no quiero sí. ser como mis profes, no es que yo los admirara, no, más bien yo dije, madre, qué feo terminar como Necesitamos eso. necesitamos hacer esto bien. Necesitamos y es- que se haga bien, sí. Es tan chiva. Yo amo absolutamente aprender cosas nuevas y uno, cuando uno analiza como eso, que usted tal vez, hay algo que tal vez usted ni siquiera le llamaba tanto la atención, pero usted descubrió a alguien que tal vez ni profe es, pero que es demasiado apasionado, que tiene mucho carisma, mucho toque para enseñarlo y usted dice, ma, yo quiero aprender de esa vara. Y pasa por completamente el opuesto, que yo creo que la mayoría de personas en este país y en toda Latinoamérica tienen aversión a las matemáticas por, tal vez no malos profesores, pero por falta de muy buenos profesores y contacto. Porque yo siempre sentí, yo que siempre fui a las Olimpiadas de Mate, True story. No desaprovechar la True story. oportunidad, ¿verdad? True story, nunca es Para uno de los decirlo. pocos logros que tengo en la vida. Por supuesto Oh, que wow. no voy a dejar que caiga en el olvido. Ahí estará en la historia del Liceo Moravia, que Moisés Maita alguna vez fue Muy en bien, octavo, súper que bien. pasó a segunda ronda y luego jamás en la vida voy a lograr pasar a la tercera porque esa es imposible. Ok. Altamente estudie matemáticas, es bueno. O sea, no le tengan miedo a las matemáticas. Yo creo que la bueno gente estudiar le tiene matemáticas. como mucho Ahora, miedo que cuando ya vayan viene a las Olimpiadas de preconstruido. Matemáticas, después no pasen toda su vida hablando de eso como Moisés, pero lo demás... Sí, los mates son todo un asunto, ¿verdad? Yo también he pensado en por qué. Porque a mí me gustaba, me pasa parecía eso. chivísima. Siempre Sí. me encantó mate. Fuera, ya pues no fui tan bueno, pero después en la vida adulta no me sirvió tanto. Pero a mí me encantaba porque no hay quite para la interpretación. Sí. Es 2 más 2 es 4. Es maravilloso. Es fenomenal, lo amo. Así. Vea, antes de perdón por atrasarte el caballo, Mau, la vara es, que es lo que decimos los viejos cuando interrumpimos, mae, con las matemáticas a mí me pasó una vara así de loca. Yo en el colegio, primero que nada, siempre fui como una mierda de matemáticas, las odiaba, no soportaba matemáticas, Baldor es una mierda, me cago en Baldor, pensaba que Baldor era el mae Era de el la Juarismi. de la portada De del la libro. portada. Me cago en el árabe de Baldor, pobrecito Baldor, y Baldor era cubano, mae, hasta... Bueno, el asunto es que después, ya cuando empezó a cuadrarme como la ciencia, y, o sea, ya después de viejo, como a los, no sé, 32 años, digamos, empecé a ver Viejísimos. como... Joven. Fue puta, estaba pero... Joven. No, sí. Como más, como si ya. Mae, entonces empecé a ver las mates, mae, y me empezaron a cuadrar un pichazo. No entiendo ni verga. Pero yo decía, mae, qué Te chido es. gustaba el Es fenómeno. hermoso. ¿Cómo me gustaría entenderlo, mae? O sea, y un poco de eso es como, un poco de eso me he dado cuenta que es como el principio de entenderlo. O sea, como decir, mae, qué chido esto. Entonces, qué fregado. Simplemente la actitud con la que usted le entra define Exacto. un montón de cómo va a terminar siendo su relación con eso. ¿Qué era lo que ibas a decir? Ahora sí, perdón. Que yo en algún momento había como pensado en por qué la gente odia o no le gusta o le tiene miedo a las matemáticas y una vez viendo una peliculilla de animación japonesa, bueno, no es una peliculilla, es un peliculón de estudio Ghibli, donde hay una chiquita que está recibiendo clases de matemática y ella le cuesta y se queda y le pide ayuda a la hermana y la hermana trata de ayudarle y le cuesta un montón y saca malas notas y ella siente que no sirve, ¿verdad? Pero el ejemplo que ponen es que ella dice, vea, yo entiendo las fracciones, yo tengo un queque y dibuja el queque y si me dicen un medio, entonces yo parto el queque en dos y me da dos mitades, eso es. O si me dicen un cuarto, pues lo parto en cuatro y cada uno de esos es un cuarto. Pero cuando me dicen divida un número entre una fracción, ¿qué significa eso? ¿Qué significa dividir uno entre un medio? O sea, no se puede dividir en un medio. El uno lo divide en dos, no en un medio. ¿Qué es eso? ¿En dónde se aplica eso? Entonces yo dije, tienes razón. ¿Por qué le enseñamos a la gente que uno puede dividir por una fracción y le da, digamos, uno dividido entre un medio le da 2? ¿Qué sentido tiene eso en el mundo real aplicable? No, así directo, no. Entonces yo creo que por ahí viene la vara. Nos enseñan las mates de una forma tan abstracta
y como utilitaria para después aplicarla en otras cosas. A que usted va a ser ingeniero, bueno, ahí tiene sus ecuaciones, división de polinomios y todas esas carajadas. Pero, mae, ¿cuándo ha tenido uno que dividir un polinomio, mae? O sea, nunca, ¿verdad? Y no digo que es, no como esa tendencia que hay ahora, ¿por qué no le enseñan a la gente tales cosas en lugar de cívica, de matemática y no sé qué? ¿Por qué no les enseñan? No, eso no, sino que yo digo que si se enseña, que sea aplicable para que la gente relacione el concepto que es abstracto con algo que sucede en la vida real y entonces lo asimile. Pero si nada más les decís, no, es que si vas a dividir un número entre otro en una fracción, tenés que multiplicar este por este que arriba, este que abajo, y ya. ¿Pero por qué? Apréndaselo. Después le voy a pedir que lo haga. Que Sí, exacto. no permite ni cuestionamiento ni relación de quien aprende con lo aprendido. Es nada más. ¿Por qué? Porque sí. Porque ahí está. Porque esa es la manera en la que se ha hecho siempre. Todo se puede trasladar a una comprensión de la gente. O sea, digamos, en informática usted trata de agarrar todas las cosas y ponerlas a funcionar en una cotidianidad posible, en un escenario posible para la persona a la que se la estás enseñando. Pues se trata de todas formas, porque hay gente tenemos gente que va a olimpiadas de matemáticas y que ese tipo de aprendizaje pues lo agarra y lo usa y lo aprovecha y eventualmente... Saca la medalla. La medalla no. No. Sí, pero entonces... Saludos al Liceo de Moravia. Creo que a la hora de hacerlo hay que pensar en que hay gente que necesita relacionarlo con algo práctico, con la realidad, y otra que le podrías decir, no, nada más A, B, no sé cuánto, y entonces una fórmula y la van a llegar a aplicar eventualmente en alguna cosa de la vida real. Pero creo que hay que llevar como por todos los caminos. Sí. ¿Hacen emulaciones o parte del brete que nos estabas contando es que hacen simulaciones de sistemas vivos? De sistemas naturales. De sistemas naturales. Sí, es una de las áreas que más me gusta a mí de la computación. Desde que empecé a dar clases en la carrera de computación en el TEC, yo quería dibujar un árbol, qué sé yo, generar un árbol, pero un árbol que se vea natural, no que se vea todo tieso, ¿verdad? Entonces empecé como a meterme por ahí a tratar de dibujar. No sé si han usado Tortuguita, Logo. Mi Logo, sí, así en nuestro tiempo era Logo Writer, sí, que uno le dice cómo avanzar a la tortuga derecha, izquierda, con algo muy sencillo que se supone que es para niños. Con eso empecé a usar eso como herramienta para, aquí hay un montón de cosas incluidas. Si quieres hacer un árbol tiene una estructura recursiva, se repite dentro de sí mismo. Una rama se divide en varias y esas se vuelven a dividir y se repite la misma estructura dentro de sí misma varias veces más pequeña hasta que llega un punto donde se acaba. Esas varas me empezaron a llamar la atención, entonces eventualmente estudié un poco más a fondo diferentes formas que hay en computación para simular la naturaleza. Entonces tampoco es que sea como que haya profundizado muchísimo, pero por lo menos sí llegué a dar un curso sobre el asunto y hay muchas ideas que rondan eso, no que todas calcen, que sean como complementarios, pero por ejemplo fractales, autómatas, agentes autónomos que son como de hacer un montón de bichitos que cada uno tenga una programación muy simple y que en conjunto emerge un comportamiento nuevo. Esa vara a mí me encanta, mae. Eso me parece que, de hecho, en eso de la emergencia de pequeños agentes que toman decisiones muy simples, pero que en conjunto generan un comportamiento que no está programado, es el futuro para mí de la computación y la robótica, de la tecnología. Ese concepto que estás hablando es un concepto que además de eso es como el non plus ultra de la filosofía actual. Bueno, digo yo, sin saber de filosofía. Es un concepto como muy moderno que tiene que ver con filosofía, que es justamente inclusive con física cuántica. O sea, porque por ejemplo una de las situaciones de la física cuántica tiene que ver con la suma de las partículas. No necesariamente crea un comportamiento predecible, sino que hay un comportamiento emergente que no se puede rastrear directamente de cómo ocurre. Entonces esas simulaciones, por ejemplo, son simulaciones que pueden, que si se siguen explorando, eventualmente podrían generar cosas como, por ejemplo, cómo surge la conciencia a partir de un montón de neuronas.
si es que surge de esa manera. Exacto. Y de una configuración Qué bueno. eléctrica. Sí, Entonces, sí, sí. porque se habla de la conciencia de como un a ver, Daniel Dennett y otros especialistas a los que me suscribo hablan de la conciencia como un comportamiento emergente de un montón de células. procesos bioquímicos que Ajá. ocurren. O sea, simplemente no es que haya un alma que está generando conciencia, sino que son un montón de procesos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosa, o el cariño de un perro, por ejemplo, o sea, o el afecto, digamos, a partir de un montón de procesos biológicos. ¿Por qué surge ese tipo de cosa? Digamos, no sé. Ahí te vi flaquear así como... Ese no, es el eso no. secreto ese es el secreto de los sistemas emergentes. O sea, secreto no, o sea, eso es la definición de un sistema emergente. Las partes juntas hacen más que las Hacen partes. más que las... Sí. Ajá. Ese es el toque de los sistemas emergentes. Y tienes toda la razón, o sea, el cerebro, o sea, perfectamente conocen el funcionamiento de la neurona como la que tenés tatuada, y saben que son sus partes y cómo transmite una señal, no sé qué, pero decime si se entiende el comportamiento del cerebro 100%, ¿no? Al 100%, si no se entiende. ¿No? Es interesante. Y eso es inteligencia artificial, con los... para emular esos procesos biológicos o sistemas biológicos, ¿se utiliza inteligencia artificial o no necesita más que... Bueno, inteligencia artificial, algoritmos, ¿me puede explicar la diferencia como para no hablar? Sí, vieras que yo creo que la inteligencia... Qué buena pregunta. La inteligencia artificial es un término... ¿Cuánto llevamos? Sí. Perdón. Ok. 24 horas, no mentiras. La inteligencia artificial me parece que es un término como que lo han ido aplicando a diferentes varas a través del tiempo. Ajá. Entonces, si te vas muy atrás, antes de que hubieran computadoras, había gente que creaba estos autómatas que eran unos bichos, ¿verdad? Unas como figura humana de madera y no sé qué, Ajá. y que la gente le hacía preguntas y ellos respondían. Eso era inteligencia artificial, aunque había un mae atrás manejándolo, era trampa, pero la gente creía Ajá. que era una máquina trabajando, eso era inteligencia artificial. Después, avanza la computación un montón, tenemos programas, tenemos toda la cosa, y entonces la gente ve algo, por ejemplo, ahí hay un Roomba, que yo también tengo uno, tenemos uno en la casa, son chivísimas para limpiar. Sí, el Son los robotcito snacks, que... es un robotcito. Es el robot que que va limpia, limpiando sí. polvo y barriendo. Ajá. Bueno, no sé si barriendo, pero va limpiando eso el suelo. uno lo ve y diría, es inteligente, limpia la casa, ¿verdad? Ajá. Pero lo que tiene de ahí son algoritmos que están programados dentro de su comportamiento, que dice qué hacer ante diferentes situaciones. Entonces, para alguien que lo ve y dice, esto limpia, esto es inteligente. O tal vez con el teléfono, de pronto siente que el teléfono le predice alguna palabra que va a escribir, esto es inteligente. Pero conforme pasa el tiempo, la idea de inteligencia artificial cambia. Después ya la querían ver como un robot que habla y te responde, ¿verdad? Que reconocimiento facial, cosas así. Ujú. Entonces, un algoritmo, mae, es un conjunto de instrucciones para decirle a una máquina o a cualquier cosa que las pueda entender cómo hacer una tarea. Ujú. Eso es todo. Entonces, la utilización del término inteligencia artificial, hoy en día la gente lo tira como algo que tiene como que aprende. Ajá. A eso es lo que llegamos hoy. La inteligencia artificial hoy es como que la gente, es que esto aprende. Aprende. Ajá. Aprende por su propia cuenta. Entonces, yo veo como que el término cambia cada rato según lo que la gente se acostumbra y ya deja de verlo como inteligencia, lo ve como una máquina. Entonces, va ese concepto como que va evolucionando. ¿Y cuándo cree usted que las máquinas se rebelen y nos maten a todos? ¿Cuándo, como en qué año para ir? Esa pregunta definitivamente iba a ocurrir. ¿Ves? ¿Cuándo va a Esa ocurrir? pregunta iba a suceder. ¿Cuándo se va a rebelar Skynet contra todos y nos va a matar? ¿Cuándo va a empezar la Matrix? Yo creo que falta mucho. Falta muchísimo porque hoy en día hay técnicas de inteligencia artificial, pero algunas de esas requieren muchísimo recurso para entrenar un mecanismo. Digamos que se crea la base digamos, de lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Las capacidades. Se plantea una red o algo así, ¿verdad? Y se le empiezan a dar inputs, se le empieza a dar, vea, esto es un sapo y le pone la foto de un sapo, esto es un perro y le pone la foto del perro, y digamos que la inteligencia va a reconocer animales. Entonces hay que entrenarla
entrenarla y entrenarla, y el mecanismo está hecho como para imitar un poco las cosas que suceden en el cerebro humano, ¿verdad? Entonces, eventualmente se van fortaleciendo ciertas conexiones y llega un punto donde después de tanto insistir, de meterle imágenes o meterle los datos que querés entrenarle, empieza a tomar decisiones y empieza a decir, eso es un sapo, eso es un perro, eso es un gato. Pero claro, con errores. A veces le ponían una galleta con 3 pasas y decía que era un chihuahua, ¿verdad? Entonces, la cosa no es perfecta. El problema para mí con ese tipo de inteligencia que le dicen redes neurales o redes neuronales, o tiene otros nombres también, no sé cómo le dicen ahora, eso cambia mucho según la tecnología, es que es un overkill, o sea, es demasiada cosa para resolver un problema que tal vez se pueda hacer con un conjunto de instrucciones definido como un algoritmo más sencillo. Entonces yo siento que hoy en día están recurriendo demasiado a la inteligencia, a ese tipo de técnica que le dicen inteligencia artificial, para que te diga por dónde ir, para que te diga cuáles anuncios quieres ver, para que te diga qué quieres comprar, toda esa cosa. Y tras de eso, ojalá fuera pura, y que uno diga, aprendió sola. No, está manipulada para complacer lo que alguien quiere lograr, tal vez meterte más anuncios o que caigas en alguna trampa o algo así, ¿verdad? Entonces, que consumas más contenido de cierto tipo. De cierto tipo, sí. Ese tipo de varas. Entonces yo creo que por el camino que vamos, con esto que le decimos, inteligencia artificial, no vamos a llegar muy largo porque la están aplicando de maneras muy feas. Sí. Si las aplicaran de manera bonita, habría alguna posibilidad de que nos mate. Sí, pero yo creo que hay gente aplicándolo en todos los campos, pero la que más vemos son las que nos dan miedo, ¿verdad? Por eso es que, claro. Que las redes sociales son una peste, que todo el mundo las critica hoy en día porque básicamente usan eso para manipular a las masas. Hay una cuestión que tiene que ver con esos mecanismos de aprendizaje, o sea, de que la máquina se enseña a sí misma y a partir de eso mira algo, lo aprende y después lo utiliza para hacer lo que le toca hacer, por ejemplo, los carros automáticos. Entonces, hay 2 sistemas. Hay un sistema que es el LiDAR, que es son como, no sé, supongo que es como una especie de radar, que parece que es carísimo, y después hay otro que son un vergazo de cámaras que generan un modelo 3D, y ese modelo 3D es el que la inteligencia artificial, bueno, el que la computadora procesa, y ese es el que aprende a caminar. Manejar. Pero es interesante porque, digamos, dentro de los 2 modelos, siempre hay y aquí es donde viene la parte de inteligencia. O sea, cuando se le llama a estas redes neuronales o red de inteligencia artificial, tiene que ver con el concepto de inteligencia que es bastante humano. O sea, no pensamos en inteligencia de otro tipo para crear estas máquinas que se desenvuelvan de una manera específica. Por ponerle un ejemplo más claro, los delfines tienen cierto tipo de inteligencia, las hormigas tienen cierto tipo de inteligencia, digamos, dentro de lo que es inteligencia, pero lo que me parece que utilizamos es como la inteligencia más visual, o sea, si se quiere, porque nosotros los seres humanos somos visuales, tenemos la mayor cantidad de procesamiento en nuestro cerebro tiene que ver con el área visual. Entonces somos seres visuales. O sea, por ejemplo, un perro es un ser olfativo, percibe el mundo de una manera olfativa. Entonces el scanning que hace el perro del mundo es una vara, la conciencia que tiene el perro de su alrededor es muy diferente a la conciencia que tenemos nosotros, porque nosotros somos visuales, el perro es olfativo. Entonces, ¿cómo? La pregunta, aterrizándola, es, ¿vos no ves como que estemos pegados en un loop ahí de estar tratando de enseñarle a la máquina a hacerlo de una manera cuando no estamos sabiendo exactamente qué es lo que queremos, o más bien, si pueden haber unas formas no humanas de resolver ciertos problemas de por ejemplo, no sé, ubicarse, digamos, dentro de un espacio, evadir un obstáculo, comprar una marihuana en la calle de la amargura, no sé, o sea, cosas que la inteligencia artificial son necesarias que hagan. Corte. ¿Los 3? Ok.
prácticamente para... O sea, la pregunta en resumen es, no estamos siendo como muy humanos, muy de la percepción humana para crear, para entrarle a estos problemas de informáticos, digamos, de resolución de problemas o entrenando redes neuronales. Creo que sí, que hay mucho espacio para investigar y definitivamente como personas estamos totalmente limitados por nuestra percepción y queremos que todo sea como nosotros lo percibimos y que si ya creamos una inteligencia nueva va a pensar como nosotros. Pero yo pienso que inteligencia hay en todas partes en la naturaleza. Incluso las plantas que no se consideran algo inteligente, yo creo que sí tienen su inteligencia, porque las plantas se mueven, buscan el sol, se adaptan a donde están, y eso solo se puede hacer por medio de la toma de decisiones. Y para mí tomar decisiones es ya ser inteligente, ¿verdad? Si yo decido, es mejor esto para mí, es porque tengo cierto grado de inteligencia. Entonces, si las plantas pueden hacer eso, y no sé si debe haber gente loca ahí que esté investigando ese tipo de inteligencia, tratando de replicarla, y quién sabe en qué ámbito se podrá aplicar. O sea, si se podrá de pronto resolver un problema rarísimo porque un maestro estudió cómo crecían las raíces de esa planta que está ahí y la imitó y lo aplicó en otra cosa y encontró una respuesta y encontró una solución a algo. Entonces yo creo que sí hay mucho espacio para hacer eso. Bueno, de ahí se nos acabó el tiempo. No nos quedó tiempo para preguntarle a Moisés por qué está tan asustado. ¿Qué le hiciste a la impresora que estás tan asustado que te quiera matar? Sí, no, es que ¿vieron el capítulo de Love, Death and Robots de la segunda temporada? El de la los aspiradora. La aspiradora se vuelve loca. Hay una serie de Netflix que se llama Love, Death and Robots, que son cortos de ciencia ficción de muchos diferentes estilos, de muchos tipos de animación. Y hay uno de animación 3D, cortitos, duran 5 o 7 minutos, los puedes ver en 2 toques. Sí, y que es una señora ya pensionada, así, no sé qué, que está haciendo ejercicio. Y en un futuro cercano la secadora es... No, es una aspiradora. Es una aspiradora. Es que originalmente fue una aspiradora. Se vuelve loca. No pero es una aspiradora. Es un cuadradito chiquitito, ¿verdad? Y lo vacilón, porque es entre cómico y violento, es que es un aparatito así como una refri chiquitita, va sacando ahí unas sierras y se va volviendo loco cada vez más en creciendo. Entonces la señora ahí sobrevive el ataque rebelde de su... Empieza con el aparato. El aparato se empieza a revelar con una situación pasivo-agresiva con respecto a la... Digamos, ella agarra y tiene la foto, la tiene viendo como para acá, y entonces el aparato, ella la corre porque así le gusta a ella, se va, y el aparato agarra y así, y se la cambia. Como está precisamente alineada. Y entonces, la impresora... No, va a hacer eso. No, pura tontera, Pérez. No, que sí. Yo no le hice nada a la impresora. Porque si tienes una preocupación real de eso. No necesariamente ya. Es que yo siento que para cuando cosas muy, muy serias puedan pasar con la tecnología, como de ese estilo de me va a hacer daño la refri, no creo que ya estemos vivos nosotros, ni nadie de los que está viendo esto. Los nietos tal vez se podrían. Hay gente que dice lo contrario, pero yo creo que habría que ver. Me parece curioso. Sí, bueno. yo veo más creíble que sean las mismas personas que lo hagan. Sí, exacto. Siempre es peor la gente que... Sí, imagínese que alguien, porque volviendo, yo cuando la pregunta con la que empezamos, después hicieron la pregunta del mouse, que es que definitivamente es muy buena, pero la primera pregunta tenía que ver con el asunto de que, qué desastre puede causar que esta vara dure semanas. Entonces yo siempre cuando pasa una vara de estas y se empiezan a caer los servidores, yo lo que estoy esperando es como que todo se empiece a caer. Es el fin del mundo. Gradualmente. Pues no el fin del mundo, pero sí hay problemas que pueden pasar de este tipo. Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es una llamarada solar. O sea, esa vara puede agarrar y cocinar un pichazo, no toda, pero puede cocinar un pichazo de tecnología sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta que nos golpeó hasta que ya es demasiado tarde y no hay planes de contingencia para ese tipo de cosas porque son fenómenos que ocurren muy de vez en cuando.
pero digamos, puede cocinar desde satélites hasta un pichazo de servidores y, o sea, y no se trata como de que agarró y cocinó todo lo electrónico. Imagínese que se le queme a usted todo lo electrónico que tenga, todo hoy. ¿Cuánto tiempo dura usted recuperando lo que tiene? Mi O sea, vida completa, mi trabajo. No. Exactamente. Se va. Eso sucede, yo no puedo hacer nada ya. O sea, Exactamente. Todo Se lo que acabó. está conectado, Se acabó. y eso podría pasar, mae. O sea, digamos, cae directamente sobre cierto sector, todo lo que está conectado se va. O sea, y es que, y tu computadora y más la computadora de respaldo, más el celular, más Todo. marcapasos, Todo. aviones. Se murió gente, todo. La- Por eso. volvemos como a la edad de piedra, ¿no? Exactamente. Y es como por zonas, ¿verdad? Entonces, mae, puta, sí, eso es un poco el fin del mundo. O sea, porque hay zonas que se van a Es un recuperar más rápido y evento- otras que... Evento apocalíptico. Exactamente. Y hay otra que, bueno, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, los pantallazos azules de Windows. O sea, parte de esos pantallazos puede ser que sean provocados, algunos de esos son provocados por rayos cósmicos. Y esto no es vara, weón. O sea, las computadoras que andan en el espacio son 4 computadoras que corren en paralelo. O sea, que correr en paralelo significa que una corrige el error de la otra, porque muchas veces pasa que un rayo, que un protón, que los rayos cósmicos son partículas que golpean, te golpean a la velocidad de una bola lanzada, una bola de béisbol lanzada por un jugador profesional. Esa es la velocidad que te golpea una partícula de esas. Y muchas veces cuando caen en la circuitería electrónica, cambian un 1 por un 0. Entonces, lo cual ha provocado el mundo. cosas como, por ejemplo, elecciones en Bélgica alteradas. En algún momento, o sea, un 1 cambió por un 0 y le sumó 2,000 y picha de votos a una... Oh, eso sucedió. Eso Wow. sucedió. Y entonces los maes agarraron y detectaron la vara, revisaron para atrás y se dieron cuenta de que, mae, Un posiblemente cambio de un bit. una partícula había cambiado. Claro. Energía cósmica. Claro, Y los maes que energía habían hecho cósmica. En eso. eventos políticos. Sí, Un los más que avión- lo habían hecho. Ajá, Figueres. A un avión le levantó. Por eso no ganó Fabricio. Por la energía cósmica, Sí. obviamente. Qué vacilón. A un avión, mae, le pegó le alteró una vara en la computadora y el sistema de navegación automático lo puso a que se mandara en picada como 200 metros, mae, gente herida, toda la vara, por un rayo. Entonces, porque parece que ese avión está construido, ya los aviones, todavía sigue siendo seguro volar, ya los aviones están hechos de forma tal Que se protegen de eso. Exactamente. Entre más pequeño el circuito, más probable que pase una cosa de ese tipo. Oh, wow, sí, tiene sentido. Entonces, los pantallazos azules de Windows, por ejemplo, puede ser que se vean a un pichazo Te de odio, Puesto Windows. ahí otra vez por el error protonazo. humano. Llamémosle un protonazo. Está curioso, sí. Estamos. Gente, muchísimas gracias. Mauricio, Moisés, muchas gracias por acompañarnos. La gente de allá de casita, Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, qué bonito, ¿verdad? Que nos vieron, que nos acompañaron este programita tan lindo que llega a su casita con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, los damos mucho. Buenas noches. Socráticos Ridículos, estamos transmitiendo los miércoles a las 7. Háblenme para mandarles el formulario. Muchísimas gracias. Nos vemos, Ridiculers. Chao. Chao.